Sabemos que vivimos en un mundo de violencia, lo vemos todos los días en los titulares de periódico, en la televisión, en nuestras redes sociales. Finalmente, pues sí, es muy grave la situación de violencia a la que cada vez estamos más expuestos, pero en esta cápsula mi propósito es que tomemos conciencia y responsabilidad acerca de cómo nosotros también participamos de alguna forma directa o indirectamente en que esta violencia exista. Dentro de Wicca-Loxofía, una de las enseñanzas importantes que transmitimos a través de nuestro mensaje espiritual es el hacernos responsables de nuestras propias acciones. Si nosotros queremos que el mundo cambie, debemos de empezar por nosotros mismos, y es precisamente ahí donde toda esta información cobra sentido. Cómo desde nuestros hogares o nuestro trabajo o en nuestras familias, con nuestros amigos o nuestras parejas, constantemente estamos ya sea ejerciendo o permitiendo una violencia de cualquier tipo. ¿Cómo nos generamos violencia? Realmente vivimos todos los días diferentes situaciones en un mundo que parece hostil, un mundo que cada vez parece más agresivo, y de repente caemos en ciertas circunstancias en las cuales decimos: ¿por qué nos generamos tanta violencia? ¿Por qué vivimos en comunidades, en ciudades, en sociedades en general, en donde cada vez hay más violencia? Es la violencia física de asesinatos o robos o golpes, que finalmente pues han sido los que han acompañado a nuestra historia en la humanidad, sino que ya estamos también cada vez más expuestos a otro tipo de violencia que de repente no es tan nombrada ni tan explorada. Entonces, en esta cápsula mi objetivo es que trabajemos la conciencia cada uno de qué es la violencia, cómo la generamos, y en base a eso comenzar a hacer cambios radicales cada uno en nuestra persona. Una definición breve de la violencia es cuando hacemos uso de nuestra fuerza física o moral para causar un daño o un perjuicio a otra persona. Y antes de pasar un poco a los diferentes tipos de violencia, me gustaría dar un ejemplo de cómo esta cadenita, ¿verdad?, de violencia se va dando cada vez más y no nos damos cuenta en casa, que es justamente en estas pequeñas células de la familia donde entonces empieza a nacer como tal los diferentes tipos de violencia. Voy a citar el caso, el ejemplo de cualquier niño, ¿no? Las circunstancias pueden ser distintas. Hoy la ciencia nos ha hecho saber que desde que una mamá está embarazada, el bebé ya siente, ya percibe, ya escucha. Entonces, imagínense qué responsabilidad tan grande el que nosotras como mujeres, cuando estamos gestando una vida, nos hagamos responsables de estar sanas mental, física, espiritualmente, porque todo eso, todo nuestro mundo emocional, todas nuestras creencias, lo que hablamos, todo eso finalmente va hacia el bebé, ¿no? De alguna manera lo recibe como tal el bebé. Entonces, hoy en día ya hay mucho conocimiento que habla inclusive de cómo desde ahí puede empezar la violencia hacia un ser humano. Un niño crece y se desarrolla en una familia. ¿Y qué es lo que podemos observar? Violencia emocional, violencia física, violencia espiritual, violencia psicológica. Como por ejemplo, a lo mejor tú dices, pero ¿cuál es la violencia espiritual? Nosotros le enseñamos a los niños a seguir protocolos religiosos. Les enseñamos que tienen que cumplir con ciertos requisitos religiosos que son más de tipo social que realmente de tipo espiritual. No enseñamos a nuestros niños a vivir una experiencia espiritual. No les enseñamos lo que es la fe. No les enseñamos realmente a vivir a Dios, en este caso para Wicca-Loxofía, a Dios, diosa, en nosotros mismos. Eso también es una violencia de tipo espiritual.
Cuando hay situaciones en la familia de tipo económicas, por ejemplo, que los niños estén escuchando constantemente a los padres que se quejan por la situación del país, que el gobierno es el que tiene la culpa, que no alcanzan los sueldos, que no tenemos para esto, que no tenemos para el otro, que no nos alcanza, que no podemos comer bien porque finalmente no nos alcanza para una buena comida. Y entonces toda esa violencia, ¿verdad?, que nosotros vamos viviendo pasiva en nuestra casa, finalmente se convierten en las creencias de ese niño que cuando sea adulto probablemente va a vivir con limitación, va a tener una cierta carencia, ¿verdad?, o hasta pobreza. ¿Por qué? Porque eso lo escuchó constantemente en su casa y porque el núcleo de la familia es sumamente importante. La violencia psicológica, por ejemplo, el castigo es que te encierran, castigo es que no te hablo por un mes, que te humillo, o cuando los mismos padres se burlan de los hijos y lejos de infundarles seguridad emocional o psicológica, todo esto es violencia. Cada ser humano finalmente tiene una manera distinta de responder a los diferentes tipos de violencia que vivimos. Hoy en día es una realidad que pasamos demasiado tiempo distrayéndonos, hay demasiadas evasiones, las redes sociales, el celular, y vamos ignorando cada vez más a los pequeños. También es cierto que en base a las necesidades de nuestro mundo moderno, ya hombres y mujeres trabajan, y a veces las mujeres trabajan hasta mucho más que los hombres. Entonces, pues todo eso finalmente se traduce en abandono, se traduce en que nuestros hijos estén de alguna manera al cuidado o a la atención de terceras personas que realmente no sabemos qué tan bien los van a tratar ni qué es lo que van a afincar, ¿verdad?, en la mente de nuestros hijos. Cuando no tenemos cubiertas las necesidades de los niños, cuando se vive en el abandono, cuando los descuidamos y cuando también los exponemos a peligros, todo esto también es violencia y son cosas que no nos damos cuenta o que no las tomamos como violencias, porque bueno, pues decimos es normal, sobre todo porque nosotros venimos de esa historia, ¿verdad? O sea, esta cadenita se repite porque nosotros vivimos y aprendimos que esto es normal y entonces finalmente lo replicamos en la familia, con nuestros hijos y decimos es que esto es normal, pero no es normal, esto es una violencia que después se ve reflejada en nuestra sociedad. Así de fuerte y así de grave es como nuestra misma inconsciencia es la que va generando el que después tengamos situaciones sociales que nos duele a toda la humanidad, pero que finalmente pues es esa violencia de la que nadie habla y de la que nadie toma conciencia ni responsabilidad. Por ejemplo, sobreproteger a un niño no se toma como violencia y sin embargo es un tipo de violencia silenciosa. No los dejamos que realicen actividades que les va a permitir un correcto desarrollo físico y mental. Cuando volcamos nuestros miedos en nuestros niños, cuando no los dejamos valerse por sí mismos, porque de alguna manera nuestra acción de es que lo estoy protegiendo, en realidad el mensaje que estamos enviando es que no puedes, es que eres inútil, es que eres indefenso. Esa es una violencia disfrazada. Entonces, fíjense qué grave es porque muchas veces nosotros nos quejamos de la violencia que hay social, pero en realidad no nos ponemos a ver que nosotros, todos los seres humanos, estamos constantemente viviendo en violencia. La violencia puede ir desde algo tan sutil como es la manipulación, y eso también es de llamarse la atención porque la manipulación la podemos vivir de diferentes formas, con nuestros padres, la podemos vivir con nuestros maestros, ¿verdad?, en la escuela, en diversos sectores, inclusive a nivel religioso se puede vivir una manipulación, ¿sí? Y esto es una violencia hasta cierto punto sutil, y podemos ver violencias más drásticas como cuando ya directamente se atenta sobre la vida física de una persona. Hay otro tipo de violencia que no es a lo mejor igual y tan conocida, como por ejemplo la violencia vecinal.
Cuando de repente tenemos un vecino que a altas horas de la noche o de la madrugada está con todo su escándalo de música y no le importa si los vecinos tienen que trabajar, si tienen que hacer algo, ¿verdad? Si tú eres de ese tipo de vecinos, pues por favor piensa un poquito en los demás. También cuando, por ejemplo, en un núcleo familiar existen pleitos y gritos e insultos y todas estas cosas y de repente la gente dice, es que estoy en mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero esos gritos y esa exposición de esa agresión que existe, la hacemos externa también afuera, porque entonces nuestros vecinos se están enterando de todo lo que está pasando y eso lo vemos como normal, cuando en realidad es estresante, cuando en realidad la gente inclusive no sabe qué hacer porque ven la situación, ¿no? Sobre todo cuando esta situación involucra a niños. Entonces, esto finalmente también es violencia y es importante saber informarnos y reconocer toda la violencia a la que estamos expuestos. También hay una violencia que ahorita está muy de moda, que es la violencia en redes sociales. Tenemos la libre expresión y que podemos ya decir todo lo que queramos y que ya nuestra opinión es importante. La realidad es que de repente no sabemos utilizar las redes sociales y vamos y nos metemos al muro de otras personas y estamos de alguna manera dando nuestra opinión acerca de lo que otra persona piensa. Desde mi perspectiva creo que eso es una falta de respeto porque si bien es cierto que cada persona tiene su opinión, mientras su opinión sea respetuosa, su opinión debe de ser válida. Vamos, entonces lo que hacemos es criticar, juzgar, agredir, insultar y hacer una violencia de tipo verbal. Que alguien de nuestros contactos publica algo y yo no estoy de acuerdo, entonces voy y le escribo en su muro y le empiezo a decir mi postura o quiero imponer mis ideas cuando no estamos respetando que es el espacio y el muro de la persona. Entonces, si nosotros realmente queremos hablar o debatir un tema, lo correcto es dirigirnos directamente a la persona, no hacerlo de manera pública, porque también estamos de alguna manera exponiéndolo o estamos también humillando, dependiendo de cómo estemos dirigiendo nuestro mensaje. Y esto es algo que todos los días lo vivimos en las redes sociales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo no queremos ver en nuestro mundo y en las noticias la cantidad y la cantidad de violencia cuando nosotros todos los días estamos de alguna manera participando en algún tipo de agresión o de violencia? Esto sea mínimo o sea ya en un nivel máximo. Yo soy de las personas que cree que la gente más sensible y la gente que de alguna manera es más vulnerable o tiene menos herramientas emocionales y psicológicas es la gente que al exponerse a este tipo de violencia puede llegar a generar patologías y puede llegar inclusive a distorsionarse totalmente su mente o su personalidad. Toda la gente que hace ya cosas que son muy graves, pero que nunca nos ponemos a pensar el dolor emocional que esas personas también vivieron o las historias de agresión o de violencia de las cuales todos como sociedad somos responsables. Bueno amigos, pues espero que esta cápsula realmente sea de gran utilidad, ¿verdad? Y que te permita reflexionar acerca de este importante tema que es el de la violencia y pues que desgraciadamente cada vez nos está rebasando más, pero creo que si realmente nos ponemos a reflexionar y tomamos responsabilidad de nuestras acciones, de nuestra propia sanación también, de lo importante que es nosotros trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestra espiritualidad, y trabajar de una manera seria con nosotros mismos, entonces este mundo definitivamente irá mejorando cada vez más. Cuando empezamos a pensar en colectivo, ¿verdad? Y tomamos la maravillosa frase de haz lo que quieras mientras a nadie dañes. Si empezamos a actuar más con todo el derecho que tenemos de actuar, ¿verdad? Y de opinar, si lo hacemos desde el amor y dejamos de hacerlo desde el odio, desde nuestras heridas, pues entonces sin duda vamos a crear juntos un mundo mucho mejor. Y nos vemos en una siguiente cápsula. Bendiciones.